Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada El Grial Sagrado, la canción del último Dios, el legado del Santo Cáliz y el fin de los tiempos. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El susurro del cielo. La noche se había extendido sobre los montes de Aragón como un manto de ceniza y silencio. En lo alto de las cumbres, donde el viento parecía tener voz y la luna era un ojo que todo lo veía, se erguía el monasterio de San Aurelio, un bastión de piedra perdido entre nubes y plegarias. Dentro de sus muros, los monjes vivían en un silencio tan antiguo como las montañas mismas. Pero aquella noche el silencio se quebró. Una voz, no humana, no terrenal, atravesó el aire como un lamento divino. La sangre de los dioses ha despertado. El anciano abad Severin, que rezaba frente al altar, sintió el eco de esas palabras retumbar en su pecho. Sus ojos se abrieron con terror y fe al mismo tiempo. Los vitrales del monasterio vibraron, y por un instante, la estatua del Cristo crucificado pareció llorar una lágrima de luz. En las sombras del claustro, un joven templario observaba. Su nombre era Aurelian de Monclar, huérfano de guerra y soldado de la fe. Aún llevaba las cicatrices del campo de batalla en su alma. Había buscado refugio en el monasterio, creyendo que Dios le había dado una nueva misión. No sabía cuán cierta sería aquella creencia. El abad lo llamó a la sacristía, con voz temblorosa. «Aurelian, el cielo ha hablado esta noche. Algo se ha despertado». El joven frunció el ceño. «¿Qué significa, padre?» Severin abrió una Biblia antigua encuadernada en cuero negro. Entre sus páginas cayó un trozo de pergamino amarillento, tan frágil como el tiempo mismo. Un mapa. «Esto fue encontrado hace siglos por los guardianes de la primera cruzada», susurró el abad. «Habla de una reliquia, el Grial Sagrado». Aurelian lo miró con incredulidad. «¿El cáliz de Cristo realmente existe?» «Más allá de la fe», respondió Severin. «Hay cosas que respiran entre la luz y la sombra. El Grial no es solo un objeto. Es el corazón del pacto entre Dios y los hombres. Y alguien, o algo, ha intentado romperlo». Un trueno estremeció el monasterio. Afuera, el viento rugía como si los ángeles libraran una guerra en el cielo. Los monjes comenzaron a cantar oraciones, pero sus voces temblaban. Las campanas sonaron por sí solas. Aurelian sintió un ardor recorrerle el brazo derecho. Miró su piel. Un símbolo antiguo, en forma de cruz entrelazada con un círculo, comenzó a brillar débilmente. El abad lo observó con asombro. «El sello del guardián. Tú has sido elegido». Antes de que pudiera responder, la puerta del santuario se abrió violentamente. 3 caballeros vestidos de negro irrumpieron, con el emblema del Inquisitor Dei grabado en el pecho. «Por orden del Vaticano», dijo uno de ellos, «nadie debe hablar del Grial. Entreguen el pergamino». El abad retrocedió apretando el mapa contra su pecho. «No lo entenderéis. No podéis controlar lo divino». Un golpe de espada lo derribó. La sangre se mezcló con la cera de las velas y el incienso sagrado. Aurelian se abalanzó sobre los asesinos con la furia de un hombre guiado por algo más que ira, fe y destino. En el fragor de la lucha, una llama azul surgió del crucifijo caído, envolviendo el pergamino. El aire se volvió denso. El tiempo se detuvo. Una voz volvió a resonar, la misma que antes había descendido desde los cielos. «Aquel que busque mi sangre, que camine entre el fuego y el abismo». Cuando Aurelian abrió los ojos, los enemigos habían desaparecido. El monasterio estaba en ruinas. Solo el mapa ardía débilmente sobre el altar, intacto entre los escombros. Aurelian lo tomó con manos temblorosas. En el pergamino se leía una frase en latín: «Sanguis Deorum, in lumine veritas». La sangre de los dioses, en la luz la verdad. El joven templario miró al horizonte. Más allá de las montañas, el amanecer rompía el cielo en un resplandor carmesí. Y con él, el comienzo de una nueva cruzada. Capítulo 2. El guardián del secreto. El amanecer se alzaba sobre las ruinas del monasterio como una herida abierta en el cielo. La niebla arrastraba el olor a incienso, sangre y piedra calcinada. Aurelian avanzaba entre los cuerpos de sus hermanos caídos, con la mirada perdida y el corazón ardiendo. Había jurado defender la fe, pero aquella noche había entendido algo. Incluso en el reino de Dios, la traición tenía rostro humano.
Tomó el pergamino del altar y lo envolvió en tela. El símbolo grabado en su brazo aún brillaba, como si la luz del cielo lo marcara para una misión que iba más allá de los hombres. Cruzó el umbral del monasterio sin mirar atrás. Que el mundo arda si debe arder, pero la verdad no morirá conmigo. Durante 3 días y 3 noches cabalgó sin descanso. El viento del norte lo azotaba con frío y polvo, y el peso de la fe lo mantenía en pie. En su mente resonaban las palabras del abad Severin. El grial no es solo un objeto, es el corazón del pacto. Al llegar al valle de Ebro, encontró refugio en una pequeña aldea escondida entre colinas. Allí, en la penumbra de una taberna, conoció al hombre que cambiaría el curso de su destino, Fray Rodrigo de la Fuente, un monje erudito, exiliado por el Vaticano por sus escrituras heréticas. Rodrigo lo observó en silencio mientras Aurelian bebía agua del pozo. «No todos los templarios huyen», dijo el fraile con una sonrisa amarga. «¿Qué carga llevas en esa bolsa, hijo de la guerra?». Aurelian dudó, pero algo en la mirada del monje, una mezcla de cansancio y sabiduría, lo convenció de hablar. Extendió el pergamino sobre la mesa. El rostro de Rodrigo palideció. «Por la misericordia del Altísimo, esto no puede ser». El mapa mostraba una serie de símbolos antiguos, entre ellos una marca en forma de sol dividido por una cruz. Rodrigo acarició el pergamino con reverencia. «He visto este signo antes», susurró, «en los manuscritos prohibidos de la Biblioteca Vaticana. Decían que marcaba el camino hacia Montsegur, el último refugio de los cátaros, y el lugar donde los ángeles lloraron sangre». Aurelian lo miró fijamente. «Entonces allí comienza el camino del grial». El fraile asintió lentamente. «Pero no estás solo en esta búsqueda. Hay otros que también oyen el susurro del cielo, y no todos son hombres». El viento sopló con fuerza, apagando las velas. Aurelian levantó la vista y vio a una figura en la entrada de la taberna. Una mujer envuelta en un manto azul oscuro. Sus ojos reflejaban la luz de las llamas. Rodrigo se inclinó hacia él y murmuró: «Ella es Lira, la dama del lago. Dicen que habla con los espíritus del agua, y que su linaje proviene de los antiguos guardianes del grial». Lira se acercó despacio. Su voz era suave, pero cada palabra llevaba el peso del destino. «He sentido el llamado. La sangre divina se mueve de nuevo, templario. Si buscas el grial, te guiaré. Pero debes saber que cada paso hacia la luz deja una sombra más oscura detrás». Aurelian frunció el ceño. «No temo a la oscuridad». «Entonces teme al silencio», respondió ella, «porque en él habitan los dioses olvidados». De repente, un estruendo sacudió la aldea. Un grupo de jinetes con emblemas del Inquisitor Dei irrumpió en las calles. «Por orden del Papa», gritó uno, «entregad al hereje y al traidor». Rodrigo tomó el pergamino y se lo devolvió a Aurelian. «Corre, hijo, la fe no se protege con espadas, sino con verdad». El templario montó a caballo, seguido por Lira, mientras el fuego consumía la aldea detrás de ellos. El rugido de los inquisidores se mezclaba con los gritos del viento. Cabalgaban hacia el este, hacia las montañas, donde los ecos de un tiempo antiguo los esperaban. Lira habló mientras las estrellas comenzaban a surgir. «El grial no se encuentra, se revela. Solo aquellos que sangran por la verdad pueden tocarlo». Aurelian miró el mapa y por primera vez el símbolo del sol cruzado comenzó a brillar con un resplandor dorado. En el horizonte, entre nubes tormentosas, una forma comenzó a dibujarse, una fortaleza perdida en la niebla. Montsegur. El templario apretó los dientes. «Entonces el cielo me guíe, aunque me lleve al infierno». Y bajo el firmamento encendido comenzó la búsqueda más peligrosa de la historia, la del cáliz que contenía la sangre de los dioses. Capítulo 3. La sombra del Vaticano. Las campanas de Roma sonaban en la madrugada, pero no llamaban a misa, sino a la guerra. En las profundidades del Vaticano, más allá de las criptas selladas por siglos de silencio, un consejo secreto se reunía bajo la luz temblorosa de los cirios. El cardenal Lucius Valerius, con túnica negra y ojos de hielo, observaba un antiguo manuscrito extendido sobre la mesa de mármol. El símbolo del sol dividido brillaba débilmente bajo la llama. «El sello ha sido roto», dijo con voz grave. «El grial ha despertado, y con él los antiguos pactos». A su lado, los inquisidores del Ordo Inquisitor Dei inclinaron la cabeza. Entre ellos un hombre con armadura oscura y rostro cubierto por una máscara de hierro. Dominus Severan, ejecutor de la Santa Sombra. «Entonces el cazador ha de moverse», murmuró Severan.
Si el templario aún vive, el grial ya está en movimiento. Lucius lo miró con severidad. Aurelia no debe alcanzar Monsegur. Si el cáliz sagrado cae en manos impuras, el cielo mismo se volverá contra nosotros. El sonido de las cadenas y los rezos antiguos llenó la cámara. El cardenal extendió su mano sobre el manuscrito y pronunció las palabras que ninguna lengua humana debía repetir. Ad lucem per tenebras, et sanguine Dei servamus. A la luz por la oscuridad, y con la sangre de Dios preservamos. Un resplandor carmesí iluminó las paredes, revelando símbolos escritos con fuego. El pacto había sido sellado nuevamente. El Vaticano no solo buscaba el grial, lo había creado. Mientras tanto, lejos de Roma, Aurelian y Lira cruzaban los valles helados de los Pirineos. El viento aullaba como un lamento antiguo. Lira caminaba delante, su manto ondeando como una sombra viva. «No debemos detenernos», dijo ella. «Los ojos del Vaticano ven incluso en la noche». Aurelian, agotado, miró el mapa. Los signos habían cambiado. Una nueva marca escrita en sangre había aparecido. ¿Qué significa esto? Lira se volvió lentamente. Significa que alguien más lleva la otra mitad del pacto. De pronto un cuervo descendió del cielo y se posó sobre una roca. En su pata, una cinta con el sello del Vaticano. Aurelian la arrancó y leyó: «El grial no pertenece a los hombres. Quien lo busque despertará al guardián del abismo». Sus ojos se endurecieron. «Entonces que despierte». Pero antes de que pudiera montar de nuevo, el suelo tembló. De la tierra surgieron figuras vestidas con túnicas negras. Los caballeros de la penitencia, guerreros que juraron entregar su alma al fuego del cielo. El primero levantó su espada cruzada. «Por la santa sombra, entregad el mapa o vuestro destino será sellado». Aurelian desenvainó su espada templaria. «El destino no se entrega, se forja». El combate estalló. El acero chocó contra el acero. Las chispas iluminaron la noche como estrellas caídas. Lira levantó las manos, invocando la fuerza del agua. Un torrente azul emergió del aire, arrasando a los inquisidores. Pero Severan apareció entre las sombras, caminando sin prisa, como si la batalla fuera solo un ritual antiguo. Su voz resonó como un eco de tumba. «Templario, el grial no es para los mortales, ni siquiera para los santos». Aurelian lo enfrentó espada en alto. «¿Y para quiénes entonces?». Severan sonrió bajo la máscara. «Para quienes recuerdan su origen». El golpe fue brutal. La espada de Severan, forjada con metal celestial, rompió el escudo de Aurelian en dos. El templario cayó al suelo, la sangre tiñendo la nieve. Lira corrió hacia él, pero el inquisidor levantó la mano. Un sello sagrado brilló en su palma, atrapándola en una prisión de luz. «La luz también puede esclavizar», susurró Severan. Aurelian, apenas consciente, apretó la empuñadura de su espada. El símbolo en su brazo comenzó a arder, y de su sangre brotó una luz dorada. La voz del abad Severin resonó en su mente. «La sangre de los dioses no está en el grial, está en ti». Un estallido de energía recorrió el campo. Las montañas temblaron y la máscara de Severan se agrietó. «Imposible», gruñó él retrocediendo. «Tú eres el heredero del pacto». Aurelian se puso en pie, su cuerpo envuelto en una luz divina y oscura a la vez. «Entonces que los cielos juzguen mi fe». Con un solo golpe rompió el sello que aprisionaba a Lira. Pero al hacerlo, la montaña se resquebrajó y una grieta se abrió bajo ellos. Desde el abismo emergió una voz profunda, más antigua que la creación. ¿Quién despierta el eco del sol? El suelo colapsó, tragándose a todos. Solo el eco de un juramento quedó en el aire. «Por la sangre de los dioses, la guerra acaba de comenzar». Capítulo 4. El guardián del abismo. El silencio cayó como un manto de piedra. Cuando Aurelian abrió los ojos ya no vio nieve, ni cielo, ni estrellas. Solo un abismo interminable iluminado por una luz dorada que parecía venir de ninguna parte. El aire olía a hierro y ceniza y cada respiración se sentía como un juramento antiguo. Lira yacía a su lado, inconsciente. La tocó con cuidado. Su piel estaba fría, pero su pulso seguía latiendo. «Estamos vivos», susurró. Su voz se perdió en la vastedad de aquel lugar. Ante él se alzaba una ciudad imposible, construida dentro del corazón del mundo. Columnas ciclópeas, arcos góticos que parecían hechos de hueso y sobre todo una estatua colosal. Un ángel encadenado, con alas de obsidiana y ojos cerrados. Aurelian lo supo de inmediato.
El guardián del abismo, una leyenda que ni siquiera los templarios se atrevían a repetir en voz alta. Decían que aquel ángel había sido el primero en beber del grial, y por ello fue condenado a custodiarlo por la eternidad, entre la luz y la sombra. De pronto, un sonido metálico resonó en la distancia. Lyra despertó, su mirada todavía nublada. ¿Dónde estamos? En el fin del mundo, respondió Aurelian. Y quizá en el principio. Caminaron entre ruinas cubiertas de runas ardientes. Cada paso hacía eco como si el abismo respirara. Los muros estaban llenos de frescos que contaban una historia olvidada. El día en que los dioses se enfrentaron por la sangre divina. En el centro, un cáliz brillaba entre llamas, sostenido por manos humanas. El grial, murmuró Lyra. Nació del sacrificio, no del milagro. Pero antes de que pudiera decir más, la tierra tembló. Las cadenas del ángel colosal comenzaron a moverse, arrastrándose con un sonido que heló la sangre. Una voz resonó, profunda como un trueno bajo el mar. He esperado milenios para que alguien pronuncie mi nombre. El aire se volvió pesado. Las alas del ángel se abrieron lentamente, dejando caer polvo de oro y ceniza. Sus ojos se encendieron como soles agonizantes. Soy Serafiel, el que bebió la sangre de Dios. Aurelian dio un paso al frente, su espada aún envuelta en la energía del pacto. Busco el grial, no para poseerlo, sino para detener la guerra que se avecina. El ángel rió, una carcajada que hizo temblar las columnas. La guerra ya comenzó, hijo de los templos. Tus palabras son tardías. Sus alas se desplegaron por completo, llenando el abismo con una tormenta de fuego dorado. Lyra retrocedió invocando un escudo de luz. Es demasiado fuerte. Aurelian alzó la espada, que ahora ardía con una llama blanca. Entonces luchemos aunque sea contra la eternidad. El choque fue devastador. Cada golpe contra las cadenas liberaba fragmentos de energía divina que destrozaban las ruinas. Serafiel descendió como un cometa y su voz resonó en el alma de Aurelian. Tú llevas la sangre. Tú eres el vínculo que nos une a él. Aurelian gritó, su cuerpo resplandeciendo con la misma luz del grial. En ese instante recordó las palabras de su maestro. El grial no se encuentra, se despierta, y comprendió. El cáliz no era un objeto, era un pacto. Un flujo de poder sellado en la sangre de aquellos que habían jurado proteger la frontera entre hombres y dioses. Serafiel se detuvo, observando la transformación. El aura de Aurelian se mezcló con la suya, creando una tormenta de oro y sombras. Así que tú eres el último heredero del juramento, susurró el ángel. Y tú, su primer guardián, respondió Aurelian. No he venido a romper tus cadenas, sino a recordarte quién fuiste. El ángel dudó. Por primera vez su mirada no era de furia, sino de tristeza. Las llamas a su alrededor se apagaron y el abismo quedó en silencio. Si deseas el grial, toma mi sangre. En ella yace la memoria de los dioses. Aurelian bajó la espada. No vine por poder, vine por redención. Serafiel sonrió y una lágrima de luz cayó de su rostro. Las cadenas se disolvieron, convirtiéndose en polvo dorado. Entonces quizás todavía hay esperanza para el cielo. El ángel extendió su mano y de su pecho surgió una esfera de luz líquida. La esencia del grial la depositó en las manos de Aurelian. El templario sintió un torrente de recuerdos, batallas antiguas, juramentos rotos, el primer amanecer después del diluvio. Guárdala bien, porque los que vendrán no buscarán fe sino venganza. Un rugido estremeció el abismo. Desde las sombras, una figura emergió. El cardenal Lucius Valerius, rodeado de fuego púrpura. Así que lo encontraste, templario. Pero el grial pertenece. Capítulo 5. La sombra del cardenal. El grial pertenece a la iglesia, tronó la voz de Lucius Valerius. No a un templario perdido ni a los susurros de los ángeles caídos. El aire se volvió denso. Aurelian sintió el peso de aquellas palabras como si cada una fuera una espada invisible. El cardenal emergió de entre las sombras, su silueta recortada contra el fuego púrpura que lo rodeaba. Su manto era negro como la noche, y en su pecho brillaba una cruz invertida hecha de hierro ardiente. Serafiel se estremeció. Tú no deberías estar aquí, emisario del falso trono. Lucius sonrió con una calma que helaba el alma. Tú hablaste con voz divina, ángel, pero hace siglos que el cielo ya no escucha. Yo hablo en nombre del nuevo pacto. De su mano brotó un círculo de símbolos que giraban en el aire.
runas mezcladas con sellos papales, escritura divina y blasfema a la vez. El Vaticano olvidó las plegarias. Yo no, continuó Lucius. Yo abrí las puertas selladas. Yo escuché el eco de la sangre de los dioses. Aurelian se adelantó, espada en mano. Traidor, has profanado la fe que juraste proteger. No, respondió Lucius con voz grave. Yo la he purificado. El grial no debe pertenecer a los hombres, ni siquiera a Dios. Debe servir al orden eterno, y ese orden soy yo. La esencia del grial comenzó a vibrar en las manos de Aurelian. La luz que antes era pura y dorada se tornó carmesí, como si el poder respondiera a la oscuridad del cardenal. Serafiel abrió sus alas, extendiéndose como un eclipse. Aurelian, no permitas que lo toque. Si el grial cae en sus manos, el mundo será devorado por la noche eterna. Lucius levantó su báculo. Ya es demasiado tarde. El suelo del abismo se partió. Del centro emergieron figuras envueltas en fuego y humo, soldados del inquisidor Dei, pero sus cuerpos estaban vacíos, huecos, movidos por la voluntad del cardenal. Cada uno llevaba una cruz ardiendo sobre el rostro. Aurelian giró la espada. Entonces que la luz decida. El combate fue brutal. Lira invocó un muro de energía azul que repelió las primeras oleadas. Serafiel lanzó un torrente de fuego dorado, fundiendo las sombras. Pero Lucius se movía entre ellos como un espectro. Su poder era antiguo, alimentado por los pecados de los hombres. El cardenal levantó la mano y las cadenas del abismo resucitaron, envolviendo a Serafiel y clavándolo de nuevo contra las rocas. Tú fuiste un ángel de la creación, dijo Lucius acercándose. Pero hoy serás mi sello. El ángel rugió, su voz quebrando el aire. No hay redención para ti, Lucius Valerius. Aurelian se abalanzó, su espada cortando la oscuridad. El choque entre su hoja y el báculo del cardenal iluminó el abismo como un relámpago. Por un instante, Aurelian vio algo en los ojos del enemigo. No solo locura, sino dolor. ¿Qué te hizo el cielo, cardenal?, preguntó. Lucius sonrió con amargura. Me olvidó, igual que olvidó a los hombres. Las palabras se clavaron como un cuchillo. Lira gritó cuando el fuego púrpura la alcanzó, lanzándola al suelo. Aurelian sintió su furia despertar. La esencia del grial respondió transformándose en una corriente de luz que recorrió su brazo hasta la espada. In lumine veritas. El acero sagrado brilló como el sol, y con un grito que parecía romper siglos de silencio, Aurelian atravesó las defensas del cardenal. La luz lo envolvió todo, el fuego se apagó. El silencio volvió. Lucius cayó de rodillas. La cruz en su pecho se desintegró, dejando tras de sí solo ceniza. Miró a Aurelian una última vez. Crees haber vencido, pero el grial ya ha despertado, y con él, los que lo reclaman. Sus palabras se desvanecieron con su último aliento. Aurelian cayó de rodillas, exhausto. Serafiel lo observó, sus alas ahora cubiertas de grietas de luz. El cardenal tenía razón en una cosa. El grial ya ha elegido, y tú eres su portador. El ángel tocó su frente dejando una marca luminosa. Desde este momento tu destino no te pertenece. Caminas entre los dioses. El suelo comenzó a resquebrajarse de nuevo. Lira, herida, extendió la mano. Aurelian, debemos irnos. El abismo se está hundiendo. Él la tomó de la mano levantándola. A lo lejos, un resplandor dorado surgió entre las sombras. Una puerta abierta en medio del vacío, rodeada de símbolos que latían como un corazón. Es el paso hacia la tierra de los antiguos, dijo Serafiel, su voz apenas un eco, donde nació el grial y donde todo terminará. Aurelian miró hacia atrás una última vez, hacia el cuerpo del cardenal que comenzaba a disolverse en ceniza. Luego cruzó la puerta sin saber que al otro lado, el verdadero juicio de la humanidad estaba esperando. Capítulo 6. La tierra de los antiguos. El viento cambió de sonido. Ya no aullaba como en el abismo, sino que murmuraba con una voz profunda, casi humana. Aurelian abrió los ojos y se encontró en un lugar que no se parecía a ningún rincón del mundo que conociera. El cielo no era azul ni gris, sino una mezcla de oro y violeta. La tierra parecía respirar, cubierta de un musgo luminoso que latía con cada paso que daba. A lo lejos, torres de piedra translúcida se elevaban hacia el horizonte, y entre ellas corrían ríos que no reflejaban el cielo sino recuerdos. Cada corriente mostraba imágenes del pasado, ejércitos marchando, dioses cayendo, el nacimiento del fuego. Lira lo siguió en silencio, su rostro pálido pero firme. ¿Dónde estamos?, preguntó ella.
Aurelian apretó la esencia del grial en su pecho. Serafiel lo llamó la tierra de los antiguos. Si lo que dijo es cierto, aquí es donde los dioses dejaron su última huella. El aire estaba cargado de poder. Todo vibraba como si el suelo contuviera voces ocultas. Y entonces un estruendo los hizo girar. De entre las brumas surgieron 3 figuras gigantescas, hechas de piedra viva. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras lisas, sin ojos ni boca. Sin embargo, sus pensamientos resonaron directamente en las mentes de los intrusos. ¿Quién camina sobre la tierra del juramento? Aurelian se irguió. Soy Aurelian de Monclar. Busco la verdad del grial. Las 3 figuras se inclinaron levemente. El portador de la sangre divina ha regresado. Lyra lo miró atónita. ¿Sangre divina? ¿Qué están diciendo? Los guardianes respondieron sin moverse. El grial no fue creado por manos humanas. Nació del sacrificio de un dios, aquel que dio su sangre para sellar la paz entre los cielos y la tierra. Esa sangre corre ahora por tus venas, descendiente del pacto. Aurelian sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Su respiración se volvió pesada, como si el aire mismo lo rechazara. ¿Qué significa eso? Significa que tú eres el heredero de su promesa, el último guardián de la frontera entre lo divino y lo mortal. El suelo comenzó a temblar. De repente, el horizonte se abrió como una herida y una ciudad antigua emergió desde las profundidades. Columnas de luz se elevaron y en el centro, un cáliz gigantesco flotaba suspendido en el aire, rodeado de símbolos en llamas. Lyra se cubrió los ojos. Es hermoso. Aurelian, en cambio, lo sintió diferente. Aquello no era belleza, era juicio. Los guardianes retrocedieron, inclinándose. El cáliz de los dioses, el grial original, lo que buscas y lo que te destruirá. Aurelian avanzó. Cada paso lo acercaba a una sensación más intensa, dolor, recuerdos que no eran suyos, imágenes de guerras cósmicas, de ángeles llorando sobre mares de sangre. Una voz emergió del cáliz, tan antigua como el universo mismo. Aurelian, hijo de la luz y del polvo, ¿por qué buscas lo que debe permanecer oculto? Él cayó de rodillas, la espada temblando entre sus manos. Porque el mundo sangra, porque los hombres han olvidado la fe. Quiero restaurar el equilibrio. El cáliz brilló con un resplandor cegador. ¿Equilibrio? El equilibrio requiere sacrificio. ¿Qué estás dispuesto a entregar? Lyra gritó su nombre, pero ya era tarde. Una columna de luz descendió sobre él, atravesando su cuerpo. Vio su vida, sus batallas, la muerte de sus hermanos templarios, la traición de Lucius, el llanto del abad Severin, y más allá de todo eso, una figura envuelta en fuego blanco, un dios moribundo que extendía su mano hacia él. Toma mi lugar y soporta el peso de la eternidad. Aurelian gritó, pero su voz se perdió en la tormenta de luz. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en el mismo lugar. El cáliz había desaparecido. En su pecho, la esencia del grial se había fundido con su corazón, transformándose en un sello de luz que ardía bajo su piel. Lyra se acercó temblando. ¿Qué has hecho? Él levantó la vista. Sus ojos ya no eran humanos. Reflejaban el fuego dorado del grial. No lo sé, pero ya no soy solo yo. Un rugido profundo recorrió los cielos. Los guardianes se inclinaron hasta tocar el suelo. El dios ha renacido. La frontera se rompe. El juicio comienza. Aurelian miró hacia el horizonte. Las nubes se partieron y del cielo descendieron legiones de figuras aladas, algunas de luz, otras de sombra. El fin de los tiempos ya no era una profecía. Era una realidad que él mismo había desatado. Capítulo 7. El renacer del dios caído. El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo de la batalla. El cielo, aún abierto por la grieta de luz, parecía sangrar. Fragmentos de fuego y sombra caían como lluvia divina sobre la tierra de los antiguos. Aurelian permanecía de rodillas, respirando con dificultad. Su cuerpo ardía, su piel brillaba con líneas doradas que se movían como ríos de energía viva. Lyra lo observaba, horrorizada. «Aurelian, tus ojos», susurró. Él alzó la vista. En su mirada danzaban 2 fuegos, uno dorado, puro, y otro negro, profundo como el vacío. Una voz habló dentro de su mente, una voz que no era la suya. El pacto ha sido reanudado. La carne del hombre y la sangre del dios vuelven a unirse.
Aurelian gritó y cayó al suelo. Su cuerpo se arqueó mientras una fuerza invisible lo desgarraba desde dentro. El símbolo del grial brilló en su pecho, proyectando halos de luz que dibujaban sobre el aire antiguos sigilos prohibidos. El cielo rugió. De entre las nubes descendió una figura alada, envuelta en fuego blanco. Serafiel, el antiguo guardián del grial. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos reflejaban tristeza infinita. «Te advertí, hijo del polvo», dijo, con voz que hacía temblar las piedras. «El grial no concede poder, concede carga». Aurelian se levantó tambaleante mientras la luz dorada seguía ardiendo en sus venas. «No pedí esto, solo quería salvarlos». «Y lo harás», respondió Serafiel. «Pero cada salvación exige un precio». Detrás del ángel, el horizonte se partió en dos. De la grieta emergió una sombra colosal. Lucius, el templario traidor, ahora transformado en un emisario de la oscuridad. Su armadura estaba cubierta de símbolos profanos, y en su mano sostenía una lanza negra que absorbía la luz. «Así que finalmente te convertiste en lo que tanto temías, hermano», dijo con una sonrisa fría. «Un dios, o algo peor». Aurelian lo miró, los ojos ardiendo. «Lucius, tú entregaste el grial a las tinieblas». «Lo devolví a su dueño legítimo», respondió el otro. «Los hombres no merecen la herencia de los dioses. Solo el fuego purifica». Las alas de Serafiel se desplegaron, lanzando un resplandor cegador. «No permitiré otra caída. Esta vez, el equilibrio no se romperá», pero el equilibrio ya estaba muerto. El suelo se abrió bajo sus pies, y de las grietas brotaron legiones de sombras, espectros de antiguos cruzados condenados a luchar por la eternidad. Lira gritó y levantó su cruz de plata, recitando una oración entre lágrimas. Pero las sombras la ignoraron. Su atención estaba puesta únicamente en Aurelian. «Salve, portador del fuego, guíanos al juicio final». La voz colectiva de los espectros retumbó como un trueno. Aurelian comprendió entonces la magnitud de su destino. No era un salvador, sino el heraldo de un fin que los dioses mismos habían temido. Lucius levantó la lanza. «Ven, hermano, muéstrame si el nuevo dios sangra». El choque fue devastador. La lanza negra y la espada templaria de Aurelian colisionaron, desatando una ola de energía que arrasó todo a su alrededor. Las torres antiguas se quebraron, los ríos de memoria se evaporaron. Cada golpe era una historia destruida. Cada movimiento un fragmento de la creación borrado. Serafiel intentó intervenir, pero un rayo oscuro lo atravesó. El ángel cayó, su luz desvaneciéndose lentamente. «Aurelian, detente. Si continúas, el mundo se reescribirá». Pero era demasiado tarde. El grial en su pecho había abierto sus ojos. Una conciencia ancestral despertaba dentro de él, más allá de la comprensión humana. «Yo soy el eco del primer dios, el que dio forma al tiempo. He dormido 1000 eras esperando este cuerpo. El ciclo vuelve a comenzar». Lira se arrodilló ante él llorando. «Aurelian, por favor no lo dejes dominarte». Él la miró por un instante y en ese momento su humanidad volvió a brillar. «Lira, si olvido quién soy, recuérdame». Lucius atacó de nuevo, pero Aurelian lo detuvo con una sola mano. Su voz resonó como un trueno doble, mitad humana, mitad divina. «Yo no soy un dios caído, soy el hijo del pacto». Y con un solo golpe quebró la lanza negra. El impacto liberó una llamarada de energía sagrada que envolvió todo el campo de batalla. Las sombras gritaron y se desintegraron. Lucius cayó de rodillas, su armadura derritiéndose. Antes de morir sonrió. «Has vencido, pero ya no eres tú». El silencio regresó. El cielo se cerró lentamente, dejando atrás un resplandor crepuscular. Aurelian cayó al suelo, exhausto, con el grial fundido en su pecho. Lira lo sostuvo entre sus brazos. «¿Qué será de nosotros ahora?», susurró. Él abrió los ojos, su voz apenas audible. «Ahora empieza el verdadero juicio». Capítulo 8. El juicio de la luz. No había cielo, ni tierra, ni sombra. Solo una inmensidad blanca, infinita, donde el tiempo parecía haberse detenido. Aurelian abrió los ojos y se encontró suspendido en un espacio sin forma, sin sonido. Su cuerpo no pesaba. Su alma parecía flotar entre la vida y la nada. «¿Dónde estoy?», susurró. Una voz respondió profunda como el eco de un trueno antiguo. «Estás en el umbral, donde los hombres mueren y los dioses se rebelan». Ante él apareció un círculo de luz,
y dentro 12 figuras envueltas en resplandores dorados. Sus rostros eran indistintos, pero su presencia bastaba para oprimir el alma. Cada uno llevaba un símbolo en la frente: fuego, agua, aire, tierra, caos, tiempo, los 12 pilares del cosmos. «Somos el Tribunal de la Luz», dijo una voz femenina, clara y terrible. «Y tú, Aurelian, has roto la línea que separa la carne del poder divino». Aurelian se arrodilló. El suelo bajo él era transparente, y bajo la transparencia veía escenas de su vida: su niñez, sus votos como templario, su traición al juramento, la muerte de sus hermanos. «Yo no busqué esto», dijo con voz quebrada. «Solo quise salvar al mundo de la oscuridad». Una de las figuras avanzó. Su luz tenía el tono del amanecer. «Y lo hiciste, pero con fuego robado. El grial no debía despertar. Entonces debía dejar que todo se perdiera, que las sombras devoraran el alma de los hombres». El tribunal guardó silencio. Luego el más antiguo habló. «El equilibrio no se protege con violencia, sino con comprensión. Pero tú, Aurelian, abriste el sello del dios dormido, y ahora el ciclo de la caída ha comenzado otra vez». El suelo tembló. Aurelian sintió una presión en el pecho. El grial aún ardía dentro de él, pero su luz era inestable, como una estrella moribunda. Entonces del vacío surgió otra voz, distinta, familiar, oscura. «No lo juzguéis, antiguos. Él es mi vaso». Una grieta se abrió en el espacio. De ella emergió una sombra colosal, con alas ennegrecidas y ojos de fuego líquido. El dios caído Ereos, el primero que desafió al Creador. El mismo cuyo espíritu el grial había sellado hace milenios. «No puede ser», gritó la voz femenina. «Ese nombre fue borrado del tiempo». Ereos sonrió con labios de humo. «Nada se borra, solo se olvida». Y el grial lo recordó. Aurelian cayó de rodillas. ¿Tú eras la voz en mi mente?» «Yo fui el fuego que te permitió vivir», respondió Ereos. «Mientras los dioses observaban, tú actuaste. Mientras los hombres oraban, tú luchaste. Y por eso mereces heredar mi voluntad». El cielo de luz se ennegreció. El tribunal levantó sus bastones de energía, formando un círculo de fuego sagrado alrededor de Aurelian. «El juicio comienza». Ráfagas de pura divinidad lo golpearon desde todas direcciones. Cada rayo lo quemaba, lo purificaba, lo despojaba de su humanidad. Gritó, pero no por dolor, sino por el peso de las memorias que lo invadían. Vio el nacimiento de los dioses, la caída de los primeros mundos, el eco del fuego original que dio forma al universo. Y en medio de todo, una verdad. Ereos no era solo destrucción, era la chispa del cambio, la rebelión necesaria para que el tiempo siguiera su curso. La creación necesita la sombra para recordar la luz. Aurelian abrió los ojos. Su cuerpo ardía en 2 colores, blanco y negro, luz y oscuridad entrelazadas como llamas gemelas. Con una voz que no era solo suya, gritó: «Basta. Yo soy el puente entre el hombre y el dios. Yo no destruiré el equilibrio, lo reharé». El círculo del tribunal estalló. El fuego de sus bastones se dispersó en miles de fragmentos de luz que flotaron en el aire como almas liberadas. Ereos lo observó complacido. Entonces el nuevo pacto se cumple. El dios renace, en la carne del mortal. La figura oscura se desvaneció lentamente, absorbida por el cuerpo de Aurelian. Y donde antes hubo sombra, ahora quedaba solo un resplandor dorado oscuro, cambiante, vivo. El tribunal cayó. La voz femenina habló por última vez. «El juicio ha terminado. Que tu senda determine el destino de los cielos». El mundo de luz se quebró, y Aurelian sintió como el peso del aire volvía a su pecho. Cuando abrió los ojos estaba de nuevo en la tierra, entre ruinas humeantes y mares rojos como el ocaso. A lo lejos Lira lo buscaba. Cuando lo encontró, cayó de rodillas al verlo envuelto en un aura que oscilaba entre luz y sombra. «Aurelian, ¿qué ha pasado?». Él la miró con una calma insondable. «El juicio ha terminado», susurró. «Y el amanecer ha comenzado». Capítulo 9. El alba de los 2 mundos. El amanecer llegó sin sol, solo una luz fría, pálida, que cubría la tierra con un velo de silencio. Las ruinas del campo de batalla seguían humeando, y entre ellas una figura se alzaba: Aurelian.
Sus ojos ya no eran humanos. Una mezcla imposible de oro y ceniza brillaba en ellos, reflejando tanto la misericordia de los cielos como la furia de los infiernos. El aire a su alrededor vibraba con una energía desconocida. Donde pisaba, la tierra florecía y moría al mismo tiempo. Lyra lo observaba desde la distancia, temerosa. Sabía que aquel hombre, el que había amado y seguido en su cruzada sagrada, ya no era completamente él. El grial lo había marcado, fusionando en su ser la esencia de dos realidades. Aurelian levantó la mirada hacia el horizonte. Sobre las nubes, figuras aladas se movían entre la bruma. Eran ángeles. Pero no los de antaño, estos portaban armaduras fracturadas, alas ennegrecidas por el fuego celestial. Eran los heraldos del nuevo orden, enviados a observar o a destruir. Los cielos nos miran, susurró Lyra, y no sé si esperan o temen. Aurelian respiró hondo. El aire tenía sabor a hierro, a ceniza, a redención. El mundo está dividido, dijo con voz profunda. Los dioses no saben si soy su castigo o su herencia. Un trueno resonó en la distancia. De entre las nubes descendió un ángel de alas doradas, su rostro oculto bajo un casco de luz. Llevaba una lanza que ardía como el sol. Aurelian del Grial, tronó su voz. El juicio terminó, pero el equilibrio aún no se ha sellado. Tu existencia desgarra el velo entre los mundos. Aurelian no retrocedió. El viento levantó su capa, revelando la marca luminosa que cruzaba su pecho. Una espiral de fuego que giraba lentamente, latiendo como un corazón divino. No soy ni ángel ni demonio, dijo. Soy la sombra que nació de la luz que ellos negaron. El ángel bajó la lanza, temblando ante una emoción prohibida. Miedo. Si no devuelves el grial, la creación se romperá. Aurelian sonrió. La creación ya está rota. Solo intento darle una forma nueva. El ángel gritó y la batalla comenzó. Un estallido de energía iluminó el amanecer. Lyra cayó al suelo cubriéndose los ojos ante el resplandor. El choque entre la lanza sagrada y la mano de Aurelian produjo una onda expansiva que barrió montañas y mares. El mundo tembló. Del impacto surgieron ecos de otros tiempos, visiones del pasado, del futuro, de universos aún no nacidos. Aurelian vio ciudades flotando en el firmamento, hombres de piedra, dioses llorando sobre mundos que ardían. Y en medio de todo la voz de Éreos resonó dentro de su mente. Cada comienzo nace del fin, cada luz de una sombra. No temas al caos, pues tú eres su orden. Con un rugido, Aurelian extendió su brazo. El cielo se partió. Miles de haces de luz descendieron, no como rayos divinos, sino como torrentes de energía viva. El ángel gritó, envuelto en fuego. Su lanza se desintegró, y su cuerpo cayó como una estrella moribunda. Silencio. Solo el crepitar del aire quemado. Lyra se acercó lentamente. ¿Qué has hecho?, susurró. Aurelian miró sus propias manos, aún brillando. He elegido. Sus palabras flotaron como un eco que el mundo no pudo ignorar. En ese instante los mares se agitaron. Las montañas se abrieron y del suelo emergieron pilares de energía antigua. El grial, aún oculto dentro de su pecho, latía con una fuerza imposible. De pronto, una luz distinta apareció en el horizonte. No era la del sol, sino la de otra dimensión que se desvelaba poco a poco. Una ciudad suspendida en el aire, de oro y fuego líquido, surgía más allá de las nubes. El reino de los dos mundos. El velo se ha roto, dijo Lyra con voz temblorosa. Has unido el cielo con la tierra. Aurelian la miró con una tristeza infinita. No los he unido. Los he condenado a coexistir. De la nueva ciudad descendieron figuras tanto humanas como celestiales. Sus cuerpos eran mezcla de carne y luz, de pecado y pureza. El mundo había cambiado para siempre. En ese instante, una lágrima cayó del ojo de Aurelian. La lágrima tocó el suelo, y donde cayó, nació un pequeño brote dorado. De su tallo, una flor de fuego floreció, temblando bajo la brisa del amanecer. Este es el precio del nuevo mundo, dijo. La belleza y el dolor, compartiendo un mismo corazón. Lyra se arrodilló ante él con lágrimas en los ojos. ¿Y ahora qué harás, Aurelian? Él miró el cielo roto, el amanecer sangriento, la ciudad suspendida entre las nubes. Esperaré, dijo al fin, porque incluso los dioses necesitan tiempo para entender lo que han creado. El viento sopló. Los rayos de la luz nueva bañaron la tierra y por un instante todo pareció en calma. Pero en el fondo del horizonte una sombra se movió. Algo antiguo. Despertaba otra vez. Capítulo 10. El cielo y el abismo.
El mundo ya no era el mismo. Desde el momento en que el cielo se abrió y la ciudad dorada apareció sobre las nubes, el orden del cosmos comenzó a desvanecerse. Los mares brillaban con reflejos imposibles, las estrellas se movían como si respiraran, y los hombres soñaban con voces que no eran humanas. Aurelian caminaba entre las ruinas del antiguo santuario. A cada paso el suelo temblaba bajo su presencia. El aire a su alrededor estaba lleno de murmullos, fragmentos de plegarias, recuerdos de los dioses, ecos del nacimiento del universo. Lyra lo seguía en silencio. Desde que el grial se había fundido con el corazón de Aurelian, él ya no necesitaba dormir ni respirar. Su mirada atravesaba el tiempo. Era un hombre y al mismo tiempo algo mucho más antiguo. «El mundo se está deshaciendo», dijo ella con voz quebrada. «El cielo sangra, las montañas se mueven. ¿Qué hemos hecho?» Aurelian no respondió de inmediato. Alzó la mano y en el aire se formó una esfera de luz y sombra girando en espiral. Dentro de ella se veía una imagen fugaz, un abismo infinito donde la realidad se doblaba sobre sí misma. «Esto no es destrucción», dijo finalmente. «Es el nacimiento de algo que los dioses temieron demasiado para permitir. El comienzo del caos primordial». Lyra retrocedió horrorizada. ¿El caos? ¿El que existía antes del cielo? Aurelian asintió lentamente. Antes de la primera palabra, antes de la primera luz, hubo un pulso, una respiración sin forma. De ese pulso nació todo, incluso los dioses. Y el grial no fue un regalo divino, Lyra. Fue una jaula. El viento rugió como un lamento. Las nubes se arremolinaron sobre ellos, abriéndose en un vórtice oscuro. Del cielo cayó un fragmento de fuego negro que se estrelló contra el suelo y abrió una grieta que parecía no tener fin. De la grieta emergió una voz. No era sonido ni palabra. Era una sensación, una vibración que hizo temblar los huesos del mundo. «Aurelian, tú me has llamado». El aire se volvió pesado. Lyra cayó de rodillas tapándose los oídos, pero Aurelian permaneció inmóvil mirando hacia el vacío que crecía ante él. «¿Quién eres?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Soy aquello que los dioses olvidaron. Soy el origen y el final. Soy el eco del primer suspiro». Del abismo surgió una forma sin forma, una masa de oscuridad translúcida, palpitante, que cambiaba constantemente de figura. A veces parecía un rostro, otras un océano o una constelación entera. Era el caos. «El grial era mi prisión», continuó la voz. «Los dioses me sellaron en la sangre del primer ángel, creyendo que así me silenciarían. Pero tú, hijo de carne y luz, abriste la cerradura». Aurelian sintió un dolor agudo en el pecho. El grial ardía dentro de él, latiendo al ritmo de esa voz. Una parte de sí mismo le decía que huyera. Otra, más profunda, más antigua, le suplicaba que escuchara. «¿Qué quieres de mí, Be?», preguntó. «No deseo nada, solo existir de nuevo. Y para hacerlo, debo hacerlo a través de ti». El cielo se oscureció por completo. Los ríos se elevaron hacia el aire, las montañas flotaron y las estrellas comenzaron a caer como lágrimas. El equilibrio se rompía. Lyra gritó: «Aurelian, resiste, esa cosa quiere devorarte». Pero Aurelian no se movió. Una lágrima cayó de su ojo derecho, brillante como oro líquido. Del izquierdo, una lágrima negra. Ambas se mezclaron en el aire y al unirse formaron una chispa que iluminó el abismo. «No te temo», dijo con calma, «porque yo también soy el principio y el final». El caos rugió, una vibración que hizo temblar el universo. Su forma se lanzó hacia Aurelian, intentando absorberlo, desintegrarlo, fusionarse con él. Durante un instante el tiempo dejó de existir. Aurelian vio el tejido del cosmos, los hilos que conectaban cada alma, cada estrella. Y comprendió. El grial no era una reliquia ni un poder. Era el corazón del universo, la voluntad pura del cambio. Entonces habló, con una voz que no era humana ni divina. «No seré tu recipiente, seré tu espejo». Un estallido de luz sin color llenó todo. El abismo gritó. El cielo se rasgó. El mundo entero sintió el pulso de dos fuerzas iguales enfrentándose por el control del ser. Cuando el silencio regresó, Aurelian estaba solo. De la grieta ya no emanaba oscuridad, sino una luz suave, viva. El caos no había desaparecido. Se había equilibrado dentro de él. Lyra se acercó temblando. ¿Qué has hecho?» Aurelian la miró,
con una serenidad imposible. He hecho lo que los dioses nunca pudieron. He unido el cielo y el abismo. El viento sopló con un murmullo antiguo, casi una canción, y en el horizonte un nuevo sol, ni blanco ni dorado, sino plateado, comenzó a elevarse. El amanecer del caos había comenzado. Capítulo 11. El último dios. El nuevo sol plateado ascendía lentamente sobre un mundo renacido y fragmentado. No era cálido como el antiguo, ni frío como la luna. Era la mezcla perfecta entre ambos. Cada rayo que caía sobre la tierra restauraba lo destruido, pero también recordaba lo perdido. Aurelian se encontraba en la cima de una montaña flotante, mirando el horizonte que respiraba. El cielo parecía líquido. Las constelaciones se movían con un ritmo vivo, pulsando como venas en el cuerpo del cosmos. A su alrededor, los ecos de los antiguos dioses murmuraban, invisibles pero presentes. Lira subió hasta donde él estaba, agotada, la mirada llena de temor y esperanza. El aire vibraba con cada respiración de Aurelian y la tierra se curvaba bajo sus pasos. Él ya no era completamente humano. Era la fusión del cielo y el abismo, el equilibrio imposible. «El mundo te teme», dijo ella suavemente. «Los océanos te cantan, las montañas te rezan, y los hombres te llaman el último dios». Aurelian cerró los ojos. El título le pesaba como una cadena. «No soy un dios», respondió. «Solo soy la consecuencia de lo que ellos dejaron atrás». Una ráfaga de viento surgió, trayendo consigo un coro de voces. Eran los ecos de los dioses antiguos, aquellos que habían gobernado el universo antes del caos. Sus palabras eran un canto solemne, un juicio. «Aurelian, hijo de la sangre mezclada, portador del grial eterno, has roto el sello que nos contenía. Has hecho lo imposible, unir la luz y la sombra. Pero con ese poder, ¿qué harás ahora?» El cielo se iluminó con 1000 formas divinas, sombras de colosales figuras aladas, serpientes estelares y rostros hechos de fuego puro. Eran los dioses del origen, convocados por el despertar del grial. Lira cayó de rodillas, cegada por el resplandor. Aurelian, sin embargo, no apartó la vista. Su voz resonó como trueno y calma al mismo tiempo. «Ustedes crearon un mundo imperfecto, donde los hombres nacían bajo la sombra del miedo. Sellaron al caos porque temían perder su poder. Pero yo he visto lo que realmente es. El caos no destruye, transforma». Uno de los dioses, una figura dorada de ojos como soles binarios, habló con voz severa. «El caos no tiene forma, no tiene ley. Si lo liberas por completo, el universo se deshará». Aurelian alzó el grial, ahora un orbe de luz y oscuridad fundidas, y lo mostró ante ellos. «El caos tiene una forma ahora, mi forma». Un silencio eterno cayó sobre los cielos, y entonces los dioses rieron. Era una risa antigua, trágica, que resonó como una tormenta cósmica. «Entonces deberás enfrentarte a nosotros, Aurelian, porque ningún mortal, ningún ser nacido del tiempo puede gobernar el destino del todo». El firmamento se partió. Rayos de pura creación descendieron, destruyendo montañas, partiendo mares. Aurelian extendió sus brazos y un campo de energía surgió, deteniendo el fuego divino. El aire se volvió sólido, el tiempo se detuvo, las estrellas temblaron. Aurelian habló, su voz resonando más allá del universo. «No lucharé contra ustedes, porque la guerra de los dioses terminó el día que comprendí que todo nacimiento necesita un fin». Su cuerpo comenzó a brillar. La carne se volvió cristal. La sangre se convirtió en luz líquida. El grial dentro de él empezó a disolverse, expandiéndose en todas direcciones. Lira gritó: «Aurelian, no, te estás desvaneciendo». Él sonrió con una serenidad que solo poseen aquellos que han visto la totalidad del tiempo. «No me desvanezco, Lira, me disperso. Seré la raíz de un nuevo orden, un universo donde el bien y el mal no sean enemigos, sino reflejos». El suelo tembló, las montañas se desmoronaron hacia arriba, los océanos se elevaron como columnas transparentes. El grial estalló en una explosión de energía pura. Durante un solo instante, el cosmos entero respiró al unísono. Los dioses desaparecieron, absorbidos por la luz. Las estrellas se encendieron nuevamente, pero no eran las mismas. Cada una llevaba en su centro una chispa del alma de Aurelian. Cuando el resplandor se desvaneció, Lira estaba sola en la montaña. El cielo era claro, tranquilo, y el sol plateado seguía brillando. En sus manos, una copa de cristal flotaba, llena de una luz suave. Era el nuevo grial. Ella la sostuvo contra su pecho, llorando en silencio.
y entonces una voz la envolvió, cálida como un amanecer. No llores, Lyra. Mientras haya un corazón que busque la verdad, yo existiré. El viento sopló y el eco de esa voz se mezcló con el canto del mundo. El ciclo había terminado. El último dios no gobernó el universo, lo recreó. Y así comenzó la nueva era, la era del hombre y la luz. Fin de la saga. El grial sagrado, la sangre de los dioses, una historia de sacrificio, creación y eternidad, donde el último dios no destruyó el mundo, sino que lo reinventó en su propia alma. Epílogo. La canción del último dios. Dicen que en los albores del nuevo mundo, cuando los ríos aún recordaban las voces del fuego y las montañas temblaban con los ecos del pasado, una historia comenzó a circular entre los pueblos. No se encontraba escrita en piedra ni grabada en pergaminos. Era susurrada por el viento, cantada por los mares, repetida por las estrellas. Era la historia de Aurelian, el último dios. Los sabios afirmaban que no nació como un dios, sino como un hombre destinado a perderlo todo, que caminó entre los mortales, entre los fantasmas y entre los propios dioses, hasta descubrir que todos compartían el mismo corazón, uno hecho de luz y oscuridad. Y cuando los cielos se abrieron y los antiguos cayeron, Aurelian no alzó su espada, sino su alma. Unió los fragmentos rotos del universo, no con poder, sino con comprensión. De su sacrificio nació el equilibrio, del caos, la armonía. En las noches tranquilas, cuando el nuevo sol plateado se refleja en los océanos, se dice que su voz aún puede oírse entre las olas. El hombre es la chispa que los dioses olvidaron encender, y el fuego que jamás podrán apagar. Así, los pueblos comenzaron a vivir bajo una nueva luz. Las guerras cesaron. Los templos dejaron de adorar a las estatuas y comenzaron a honrar la vida misma. El grial, la reliquia eterna, desapareció. O quizás no, porque cada vez que un niño nace, un alma brilla con esa misma luz, el eco del grial en forma humana. Lyra, la guardiana del nuevo amanecer, escribió una sola frase antes de desaparecer en el horizonte. El último dios no murió, se convirtió en todos nosotros. Desde entonces los bardos la llaman la canción del último dios, y cuando la entonan en las plazas o en los silencios del desierto, las estrellas titilan con un brillo más profundo, como si el universo mismo escuchara. Porque la historia de Aurelian no es un final, sino un principio eterno, un ciclo que se repite, una promesa que nunca muere. Y mientras el sol y la luna sigan danzando en el cielo, la voz del último dios seguirá resonando, recordándonos que la divinidad no está en los cielos, sino en el corazón de quienes aún sueñan. Fin definitivo del grial sagrado, la sangre de los dioses. Donde la fe y el caos se fundieron, nació la humanidad.